primero me presento, soy Carlos Mendoza, miembro de este comité organizador del Congreso Rexiste, Taller Festival, y hace 4 años del Congreso Resiste. Hoy damos la bienvenida a 3 movimientos sociales, que es la Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es un movimiento que, como ya nos contarán las compañeras, tiene una historia importante en México, donde más de 120,000 personas han sido desaparecidas en los últimos 15 años. Y es, por supuesto, una de las facetas quizá más rudas de esta migración forzada, de este capitalismo extractivista, de este patriarcado y racismo que Carmen Margarita nos mencionaba como pilares de la violencia sistémica. Es una migración y una experiencia de desaparición vinculada a algo más complejo. Y damos la bienvenida a nuestras compañeras Paola y Angie, que estarán en la mesa, y también las compañeras Saraí y María Elena, porque son 4 compañeras que vienen representando este movimiento social tan importante en México. Gracias por estar aquí. Bienvenidas. Les damos un aplauso, sí, está bien. Y también del colectivo FM4 aquí de ITESO, y vinculado en la ciudad de Guadalajara, le damos bienvenida a Fernanda, quien nos hablará también de este tema de cómo acompañan esta movilidad forzada, esta migración en el contexto local de Jalisco y de las personas que resisten también esta otra de las violencias. Bienvenida, Fernanda. Está por llegar los compañeros de Tosepan, de Cuetzalan. Por favor, si Leti o Ofelio, alguno de los dos quiera pasar aquí. En esta primera parte de la mañana hemos invitado en cada mesa a un teólogo, teóloga, para escuchar. Esta primera parte no va a hablar mucho Susan. Susan Abraham, queridísima colega y amiga. Ella es teóloga de la India, pero profesora en los Estados Unidos, actualmente en la Pacific School of Religion, en California, y es también la presidenta de la Revista Internacional de Teología Concilium. La primera vez en la historia de esta revista prestigiada en que una mujer laica y no europea es presidenta. Entonces, Susan ha abierto un nuevo modo de vivir el liderazgo, del pensar la teología en colectivo. Así es que bienvenida, Susan Abraham. Sin más preámbulo, entonces, nada más les recuerdo que lo que hoy queremos es descubrir de manera colectiva estos modos de reexistir, lo que nos ayudó a despertar. Así es que la primera la palabra la tiene el movimiento de brigadas, así es que ustedes nos dirán si es Paola o Angie quienes van a iniciar en esta primera ronda. Adelante. Bueno, buenos días. Bueno, nosotras cuando conversamos sobre esta pregunta, ¿no? También lo hicimos de modo comunitario y habíamos preparado una contemplación, no es una presentación, sino es como una experiencia de contemplación, que es lo que a nosotras nos ha despertado pues este tema tan fuerte en México. Pero voy a dejarle mejor a Angie porque 3 minutos no nos va a dar, quizá no hagamos la presentación y ya veremos si después al final se las proponemos, ¿sí? Entonces Angie nos va a compartir. Muchas gracias, Pau. Bueno, mi nombre es Angélica Rodríguez Monroy, yo soy mamá de Viridiana Morales Rodríguez, quien fue desaparecida un 12 de agosto del 2012. Ella bueno, en ese tiempo era estudiante de psicología de la Universidad del Estado de Morelos. Ella desaparece junto con su pareja al momento de ir a acampar. Se localiza el cuerpo de su esposo sin vida y de ella hasta el día de hoy, después de 10 años, no se ha sabido nada. Últimamente, hace 2 años aproximadamente, se le ha estado buscando en vida porque normalmente las autoridades buscan a las personas como cuerpos, como restos, siempre buscan osamentas o de manera que ya no estén en este plano terrenal y después de 10
años más o menos, resulta que ahora la están buscando con vida y que ya las líneas de investigación nos indican que es víctima de trata en algún lugar de este universo. Y bueno, a raíz de la desaparición de mi hija en el 2012, a finalizar el año e iniciando el 2013, yo recibo de manera muy seguida en ese mes 3 llamadas, y voy a tomar ese tiempo como referencia para mí como despertar, porque es todo un proceso. El hecho de no saber dónde está tu hijo es un proceso en el que al inicio de ese proceso tú no estás consciente, ves pasar los días y de repente no recuerdas cosas, eres como un zombie que va caminando solamente, pero no sabes qué es lo que está pasando y no entiendes qué te pasa. Pero a mí esas 3 llamadas en ese mes que me decían para extorsionarme, me decían que ella estaba, que tenía que pagar un dinero para decirme dónde estaban sus huesos, dónde estaba la osamenta. Otros que me llamaron para decirme que estaba cautiva, que tenía que pagar un dinero y que estaba en un hospital porque la habían localizado casi sin vida, y otros diciéndome pues que la tenían y me la podían entregar. Sin embargo, esas 3 llamadas en ese mes tan de manera seguida, ninguna de ellas era real, ¿no? Y para mí eso fue algo muy fuerte. Fue como decir, yo no puedo con esto. Yo me enojé con Dios. Yo acudía todos los domingos a misa porque quería que Dios me dijera, vete para acá, ahí está. Búscala aquí, o va a regresar, o espera, que tuviera una respuesta que no se me daba, ¿no? Y yo me enojé con Dios porque yo decía, porque ella no es mala, y hay mucha gente mala en este mundo y no le pasa nada. Entonces en ese momento yo me arrodillé y le dije a Dios que yo no podía con eso, que era mucho dolor, y que yo le entregaba a mi hija y que Él hiciera lo que tenía que hacer y que me dijera o me señalara qué me tocaba a mí hacer desde mis fuerzas. Y en ese momento cambió mi manera de pensar, cambió mi perspectiva. Ya no era por qué, la pregunta cambió a para qué. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y en ese despertar, en ese ver, en ese entregar ese dolor tan enorme y sentir y verlo ya de otra manera, transformarlo en otra pregunta, entender que yo no podía sola, pues se fueron uniendo más familias, y mi despertar fue despertando a otras familias. Se fueron uniendo más familias. Hicimos un colectivo, primero éramos como 8 personas, ahora ya somos desafortunadamente más de 60 personas, pero el colectivo acompaña más de 100 casos, y pues creo que el trabajo que se hace ahí es lo que hablaba mucho ahorita Margarita, ¿no? Es de resistencia, porque todos los días enfrentarnos a autoridades, a gobiernos omisos, a gente que no sabe hacer su trabajo y que no tiene esa sensibilidad para hacerlo, y que las familias nos toca, a pesar que llevamos este enorme dolor, seguir empujando investigaciones, seguir empujando identificaciones, porque, como bien decía Carlos, son más de 111,000 personas desaparecidas a la fecha, pero de esas personas desaparecidas hay en los servicios forenses, en calidad de desconocidos, aproximadamente 50,000 personas desaparecidas. Entonces, no solo se está empujando la búsqueda en campo, sino tenemos que empujar la búsqueda en vida, tenemos que empujar la identificación de todas esas personas para regresarles su nombre, para regresarlas con sus familias, sino también estar
en las fiscalías, empujando las investigaciones y que las carpetas avancen, que haya verdad y justicia, como lo dice aquí. Y pues a partir de ese momento, ese fue mi despertar, que no se los deseo a nadie más. Y pues ahí, tomadas de la mano muchas familias, seguimos luchando por un mundo mejor y más justo. Muchas gracias. Gracias, Angie, por compartirnos tu dolor y tu despertar junto con otras madres, con otras personas. Tenemos todavía unos minutos para que escuchemos. Cada movimiento social tiene 7 minutos, perdón, no 3. Entonces, yo creo que es importante que el eje de iglesia, representado aquí por ustedes que acompañan a las familias en estas brigadas, pues nos compartan algo también de su despertar. Bueno, ya no vamos a presentar esto, o al final, si diera tiempo, porque creo que parte del despertar está ahí, ¿no? Creo que pues después de oír a Angie, a lo mejor pueden entendernos, ¿no? No se puede, hay un texto hermoso en el Éxodo, ¿no? Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo de la misma manera, ¿no? Entonces, pues en lo personal, yo casi podría decir como San Juan, ¿no? Yo me acuerdo el día, la hora, cómo fue que encontré este tema en una marcha. Creo que muchos sabemos la desaparición de los 43 estudiantes, los normalistas, y haberme topado con una mujer que tenía 4 fotos que yo pensé que eran de los normalistas, y la sorpresa fue que eran sus hijos, ¿no? María Herrera en ese momento. Y bueno, lo que hablábamos nosotros, claro, después de ver que eran 4 hijos, no eran los 43, que eran de esa mujer, yo siempre digo, me le pegué como calcomanía, ¿no? Ya no pude hacer otra cosa, ¿no? Después de ese momento ya no pude ver de otra manera. Y me parece que lo que nos ha sucedido es esto, es como no es un despertar, es como un gerundio. Vamos despertando, porque cuando te acercas a las familias, que también ese es otro tema, ¿no? Una cosa es darte cuenta del problema, de la situación, de la tragedia, y después, ¿qué haces, no? Entonces, en lo personal, y creo que fue en lo comunitario, lo que hicimos fue poner el cuerpo, que eso es lo que creo que a veces nos falta, ¿no? Poner el cuerpo, acercarnos y acuerparnos con las familias. Y poco a poco vamos despertando, porque no es el tema que nadie lo puede explicar, nadie puede saber qué tenemos que hacer con esto. Yo siempre digo, las familias, la diferencia entre México y otros países que también han sucedido desapariciones es que ellas lo están viviendo en tiempo real, ¿no? Hoy están buscando y hoy sigue desapareciendo personas. O sea, la guerra es hoy y ellas están pues en el campo de batalla buscando en fosas, buscando en cerezos, semefos, pegando boletines, o sea, es un continuo presente, la búsqueda sigue sucediendo hoy, y por eso quienes nos acercamos es un despertar en gerundio, poco a poco, ¿no? El tema es demasiado fuerte, ¿no? Y bueno, pues nada, nos presentamos, somos el eje de iglesias y comunidades de fe, es un eje ecuménico de la Brigada Nacional de Búsqueda, que en un principio nos habíamos unido personas de iglesias o de fe, de distintas tradiciones cristianas sobre todo, aunque también hay de la espiritualidad mexicana, en fin, hay como distintas espiritualidades. Nos habíamos unido a ellas pues en lo personal, ¿no? Igual que me pasó a mí, conocí una mamá y después me les fui pegando. Pero luego las familias nos pidieron que por qué no nos uníamos, ¿no? Fue muy bonito porque fueron ellas las que nos despertaron y nos dijeron, ya déjense de tonteras, ¿no? Doctrinales, júntense, únanse y acompáñennos, ¿no? Entonces, nosotras vamos aprendiendo lo que ellas nos van como indicando, de pronto lo podemos ir haciendo proyecto, etcétera, pero es como así, poco a poquito, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahorita está ahí María Elena, ella es sacerdote de la iglesia anglicana, Saraí, que es religiosa de las Carmelitas, yo soy religiosa de Jesús María, y eso, pues nos vamos juntando y nos vamos mutuamente despertando, ¿no? Entonces, un poco la idea de la presentación, si da tiempo al final, pues es que a veces la imagen da más a entender qué fue lo que nos pasó, ¿no?
ver una mamá con una pala y una varilla buscando a su hijo abajo de la tierra o en un canal de drenaje o qué sé yo, en unas autoridades sordas donde ellas investigan más que la autoridad y luego a algunas de ellas las han asesinado por buscar, ¿no? O sea, cuando uno está ahí, pues no tienes más remedio que estar despierta, ¿no? Que moverte, que acompañarlas, que aprender de ellas, ¿no? Entonces, bueno, si da tiempo presentamos el PowerPoint. Gracias. Gracias, Paola. Gracias el eje de iglesias que nos acompaña hoy. Damos la palabra ahora a FM4, Fernanda, otra resistencia, otro despertar frente al drama de la migración forzada. Adelante, bienvenida. Hola, muy buenos días a todas, todos y todes. Estoy desde acá con un tremendo respeto para todas las personas que han tenido que despertar de muchas maneras. Les platico un poco de manera muy general qué hace FM4 para después compartir con ustedes qué fue lo que a mí me despertó. FM4 es una organización de la sociedad civil que está acá en Guadalajara y que desde el 2007 brinda atención humanitaria para personas migrantes y a partir del 2016 se incorpora la población refugiada o con protección internacional al target de nuestra población. Esto es un albergue que está como a 100 o 200 metros de las vías del tren, porque las personas generalmente se van a mover en el tren, y entonces es desde ese tiempo que nosotras brindamos asistencia humanitaria. ¿Qué fue lo que a mí me despertó? Pues compartirles, ¿no? Que parte de mi chamba en la organización es ir a hacer como charlas de sensibilización. Y para mí es muy importante entender que la migración está más cerca de nosotras y de nosotros de lo que las noticias nos hacen pensar. Mi familia, mi familia nuclear, mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hermana, a inicios de los 90 migraron de forma irregular hacia Estados Unidos, ¿no? Cada quien lo hizo de una manera distinta. Mi hermano ha de haber tenido como 2 o 3 años y mi hermana 1 y 2 años, eran muy pequeñitos. Entonces mi mamá cruzó utilizando el documento de alguien más, a mis hermanos los mandaron con el familiar de la abuela del pueblo que saben que estaba del otro lado, poniendo de contexto que en este momento la frontera no era tan vigilada como lo es ahora y que existían como todas estas herramientas de bioseguridad incluso para la identificación a través del iris y de muchas otras cosas. Y a mi papá le tocó la parte más ruda porque a mi papá le tocó cruzar por el desierto. Entonces, hace mucho que no lo decía en voz alta o compartiéndolo con tantas personas. Y entonces a mí me llevaba como todo el tiempo a pensar de qué forma yo podía como regresar el que ellos hubieran podido haber estado allá y que por cuenta propia hubieran decidido regresar a Guadalajara, ¿no? Y así fue como yo conocí FM4 y un día... después como de una rutina muy ardua que no podía como tener un tiempo libre para ser voluntaria, yo inicié como voluntaria en el albergue y justamente el primer día que yo inicié a ser voluntaria me tocó atender a alguien que era muy similar a mi papá como en el aspecto físico, ¿no? Como este señor mexicano de bigote, como rudo, como toda esa imagen de la masculinidad mexicana, ¿no? Entonces para mí fue muy rudo el primer día encontrarme a alguien que a mí me recordara como a la persona que me llevó a este espacio, ¿no? Y a partir de eso, estar en el albergue es un constante despertar porque por más que tengamos como rutas de atención y sepamos que hay mujeres migrando con sus hijos o personas de la diversidad sexual migrando con sus hijos o personas no hispanohablantes migrando, siempre llega un grupo o un día que te hace darte cuenta que las rutas de atención que tú tienes te tienen que reinventar porque pues ya estamos en movimiento y también los procesos están en movimiento con nosotras y con nosotros, ¿no? Parte de, nosotras siempre utilizamos esta frase, me refiero a nosotras como personas en la organización, siempre utilizamos esta frase de que en México, bueno, para las que no sean mexicanas o mexicanos, tenemos esta expresión de la banda como haciendo referencia a las personas, como algo muy coloquial y para mí es como la manera más cercana que tengo de referirme para con las personas migrantes y refugiadas.
Y siempre decimos que la banda va al centro, ¿no? Como a partir de las necesidades que tengan las personas migrantes y refugiadas, pues ese es donde se estructura básicamente todo, ¿no? Y creo que hay un montón de despertares, como no lo nombraría como uno solo, sino está el despertar de que alguien sí pueda tener acceso al servicio de salud pública y que no le digan que no porque no tiene una CURP, porque la salud es un derecho humano y no reconoce, o sea, las enfermedades no conocen de nacionalidades, ni identidad de género, ni de edad, ni de hora, por ejemplo, ¿no? Eso es algo bien importante. O también como que las infancias y las adolescencias pues están como envueltas en el movimiento, pero a lo mejor sin estar tan conscientes que están migrando, ¿no? También es este despertar de no por ser un niño o niña o adolescente migrante tienes que renunciar a tu derecho a juego y sobre todo no tienes que renunciar a tu derecho a la educación, que eso es algo que a mí todos los días me explota en la cabeza, ¿no? Como de qué forma pues hacer esto de la manera más amigable para ellos y para ellas. Y así hay un montón más de despertares, ¿no? También, sobre todo es el tema, tristemente, como no lo vivo en carne propia, pero finalmente creo que nos une el tema de la violación a los derechos humanos, ¿no? Y que el debido proceso, sí, de migrantes desaparecidos, que eso es algo muy, muy, muy rudo. Les platico que FM4 es parte de una red de casas defensoras del migrante en México que se llama Redodem y que es conformada por cerca de 25 casas del migrante desde el sur de México hasta la frontera norte. Y en esta red de casas hay una base de datos que cada que un migrante o una persona refugiada llega a los albergues, se les van a hacer preguntas, una para conocer tristemente qué violaciones a sus derechos humanos han tenido y a partir de eso también pues hacer esto que las compañeras feministas dicen, ¿no? Lo que no se nombra no existe, pero también funciona como en un doble sentido para saber cuál fue el último albergue o la última casa por la que pasó algún compañero que esté en movilidad humana, ¿no? Eso es importante. Y pues en general hay, como ya les decía, muchos despertares. Yo me siento como con mucho, lo repito nuevamente, como con mucho respeto de estar acá, como compartiendo el espacio, escuchándoles. Ayer que leía un poco el programa, sí decía como desde dónde voy a empezar, ¿no? Pero nada, eso es como parte de los despertares. Y hace poco leía una frase, no sé de quién sea, lo voy a poner de disclaimer, pero si ustedes lo saben, lo agradezco. Lo leí en la portada de un libro, ¿no? Y decía que hasta que la dignidad sea tuya y sea mía, pero pues es que hasta que la dignidad sea de todas las personas. Eso es lo que me despertó. Muchas gracias, Fernanda, por hablarnos de tu experiencia personal del despertar. Le damos un aplauso de acogida. El drama de la migración forzada que has vivido en la propia historia de tu familia y ahora desde FM4. Está vinculado a otras resistencias, como es la de los pueblos originarios en todo el mundo, en particular en México, pues de los pueblos que defienden sus tradiciones, sus territorios, su lengua, su cultura. Y bueno, Tosepan Cuetzalan, y gracias, bienvenido Ofelio, bienvenida Leti, por acompañarnos, no solo en el ritual, sino ahora compartiendo en estos minutos, pues su despertar, ¿qué les hizo despertar frente a las violencias que ustedes enfrentan? Y nada más les recuerdo pues alguna de las preguntas guía, que es la que les enviamos hace unas semanas como para preparar esta conversación. En medio de esa violencia que enfrentan ustedes, ¿cómo despertaron diciendo esto no puede ser nuestro destino? Y cómo de ahí surge algo nuevo. Entonces, bienvenido, Ofelia. Perdón, nada más acompañar lo último que dijo la compañera. Para nosotros es como un lema, decir hasta que la dignidad se haga costumbre. Eso entre las familias buscadoras la tenemos mucho. Gracias. Gracias. Tahkahtina nochi. Namechtas paloika miak netasohtalis, sika nochi no yolo, wan namechualkulia itahtol nomasewal ikniwan te ixpowihitechnen tosolalkonet kampatehuan tinemi, wan tamechualkulia nochi tochikauhkayot, wan no ihkon netasohtalis namowa. Buenos días a todas, a todos. Mi saludo en mi lengua, el masewaltahtol, el náhuatl, conocido y
Para nosotros en la Sierra Nororiental de Puebla, pues siempre el tomar la palabra es traerles el saludo de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, y también todo el cariño para ustedes, para quienes están en este espacio. Leyendo las preguntas generadoras y desde la posición en la que estamos, la compañera Leti y yo, que bueno, en su caso puede ser Leti la tercera generación de cooperativistas, en mi caso la segunda generación de cooperativistas, pues son en realidad muchísimos despertares durante 47 años que tenemos de vida organizada en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, principalmente Cuetzalan, que es la sede principal de la Unión de Cooperativas Tosepan, que hoy en día somos 9 cooperativas, empresas sociales, que cada una específicamente se dedica a alguna actividad para el desarrollo comunitario. Pero me gustaría regresarme un poco y aprovechando estos 7 minutos, espero no abusar del tiempo, y si no me pueden apagar el micrófono también. Decirles que a finales de 1970, entre 76 y 77, en Cuetzalan y sus comunidades, son 9 juntas auxiliares, más de 150 localidades, eran compañeras, compañeros, nuestros padres, nuestros abuelos, que habitaban en las diferentes localidades y principalmente en su mayoría de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros padres, pues no tenían instrucción académica. Algunos podían llegar a estudiar solamente a segundo año de primaria, algunos otros podían terminar la educación primaria, pero tenían que moverse a otra comunidad más alejada. Y bueno, pues en el casco municipal de Cuetzalan habitaban los más grandes terratenientes, algunos personas de familias acomodadas, ¿no? Que hace algunos años el gobierno de México trajo o permitió la entrada de italianos en la zona. Entonces era una zona que dominaba el cultivo de café y en los grandes campos pues las familias indígenas eran abusadas, eran lastimadas, eran robadas, porque principalmente a finales de los 70s las familias adineradas de Cuetzalan utilizaban el aguardiente, el alcohol de caña, como arma de control para tener sometidas a las poblaciones, ¿no? Para imponerles precios de risa a los principales productos. Y un abuso a tal grado que a mí mi papá me cuenta que de joven todavía llevó cargando café a venderla en estas grandes tiendas de los grandes adinerados, y el dinero equivalente a los kilos de café se lo daban en papel de estraza envuelto y no le permitían que abriera el papel en la presencia, sino hasta que se retirara o llegando a la casa podía abrir el papel con el dinero, porque evidentemente el dinero no era equivalente a la cantidad de café que se vendía. Entonces era un abuso a tal grado que llegó un momento en que los mismos pobladores de las comunidades dijeron: esto no puede continuar, no podemos estar atenidos a estos usureros que intermediaban las cosechas y que establecían los precios abusando de estas familias, y mucho menos permitir que las tiendas de abasto de los principales productos, los principales granos, era controlada por estos adinerados. Y así fue como inicia el movimiento de la Tosepan, que hoy en día se le conoce como la Unión de Cooperativas Tosepan, cuando 5 comunidades se armaron de valor y dijeron: nosotros vamos a caminar a Zacapuaxtla, a un municipio más alejado, para comprar nosotros mismos, cooperándonos
con nuestros pocos dineros y traer productos de la canasta básica a la comunidad. Y vamos a implementar tiendas comunitarias en donde los precios sean justos. El azúcar, uno de los principales productos que provocó el inicio de esta organización, a finales de los 70 costaba por kilo 2 pesos con 50 centavos. Los caciques la vendían casi a 13 pesos el kilo. Entonces ahí surge una de las principales necesidades de la comunidad, de dotar a las comunidades de alimentos de primera necesidad a precios justos. Al cabo de 3 meses, de 5 comunidades ya había 34 comunidades con sus propias tiendas, con los productos y con los precios justos para las familias. A su vez, antes de la llegada de los años 80, el Colegio de Posgraduados fomenta un programa en la sierra llamado el Plan Zacapuaxtla, que es un programa que consistía en que a través del gobierno federal llevaban supuestos paquetes tecnológicos a las comunidades para poder incrementar la producción tanto de café, de pimienta, entre otros productos. Pero no había eco porque las familias de las comunidades decían: es que nosotros no queremos producir en cantidad, sino que queremos producir en calidad y queremos que primero se atiendan nuestras principales necesidades y después los programas que el gobierno pretende implementar. Y es así como la fusión del Plan Zacapuaxtla, de un programa gubernamental, más esta iniciativa de más ya de 30 comunidades promoviendo tiendas comunitarias, se fusionan y se comienza ya con la comercialización de productos como el café, de pimienta, de mamey, zapote, mamey, naranja y entre otros frutales. Entonces así surge, y en el año de 1980 se constituye la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Tosepan Titatanisque. Hoy día la madre de todas las cooperativas, Tosepan, con 47 años ya. Y en este caminar decirles que ha sido de tantos aprendizajes. Mi papá en el 77 tenía 24 años, recién casado, joven, con un primer hijo. Mi mamá no le daba oportunidad de participar en las asambleas tenían que ser de noche porque nos acusaban de comunistas. Incluso llegaron a decir que teníamos alguna relación con Cuba, y llegaron principalmente a que los caciques mandaran a sus matones a perseguir a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, y por eso es que tenían que reunirse en la noche. Mi mamá también le reclamaba a mi papá: oye, ¿qué vas a hacer allá a la reunión si no ganas dinero para que tengamos que alimentarnos? Pero mi papá siempre tenía esa esperanza y solamente le respondía: un día esta organización va a ser tan grande que le va a dar de comer a toda la sierra, no solamente a nuestra familia. Por eso hoy en día el estar aquí a mis 32 años y seguir los pasos de mi papá, seguir los pasos de muchos otros cooperativistas es un reto muy grande, porque si la amenaza en los años 70 eran los caciques que controlaban todo y que robaban los terrenos de las familias, el tiempo pasa y las amenazas van cambiando, ¿no? Por eso a partir del 2010 también hemos tenido amenazas en nuestro territorio a través de cadenas transnacionales con intención de establecerse en nuestros pueblos, que para nosotros lo vemos como un riesgo, porque podrían estar practicando un extractivismo económico, es decir, llevarse las riquezas para invertirlas en otros países, en otras ciudades, y al final en la comunidad se vuelve un saqueo. Asimismo, después de 2010 a 2012, a través de la organización, nos enteramos que gran parte de la Sierra Nororiental de Puebla, casi un 60% de nuestro territorio, estaba concesionado a minería a cielo abierto. Y eso llevó a que la Tosepan
explorar otras formas de organizar desde la comunidad, que ahora ya no nos mueva el traer alimentos a la comunidad, que ahora ya no nos mueva el comercializar el café o la pimienta, que ahora nos mueva proteger nuestro hogar, blindar de todas amenazas a nuestro hogar. Además de estas cadenas transnacionales, además de compañías mineras canadienses y mexicanas, también empresas estatales como Pemex, como CFE, han estado sobre Cuetzalan tratando de imponer diferentes megaproyectos desde presas hidroeléctricas en nuestros principales 2 ríos, el río Zempoala y el río Apulco. Subestaciones eléctricas en donde la justificación, ellos hablan de un crecimiento poblacional, cuando en la realidad, cuando buscamos en los manifiestos de impacto ambiental, se habla de minería, se habla del turismo a grande escala. Entonces, por eso es que a través de la TOSEPAN, hoy día la TOSEPAN a través de sus 9 cooperativas regionales, estamos presentes en más de 54 municipios, en 495 comunidades y ahora somos más de 49,000 socios en la región, socios cooperativistas que nos levantamos en una misma voz y hemos realizado asambleas en defensa de la vida y del territorio desde 2014 hasta la actualidad de manera bimestral. Llevamos 37 asambleas en defensa de la vida y del territorio. Pero ahora decimos, y para ir concluyendo esta participación, no podemos vivir todo el tiempo en la resistencia, también es importante empezar a trabajar cómo queremos vivir en el futuro desde nuestros pueblos. Las tiendas comunitarias hoy en día, el gobierno ha adoptado ese modelo y como ustedes saben, en cada rincón de nuestro país existe una tiendita de Segalmex. Ese modelo inició en Cuetzalan, en Tosepan, en estas 5 comunidades. Y decimos, bueno, nuestra forma de resistir nos gustaría que en otros espacios, que en otros territorios pudiera ser tan grande, pero es importante trabajar también la parte de proyectos productivos con pertinencia y respeto al entorno en el que nos desenvolvemos. Entonces, para finalizar, decirles que uno de los despertares más grandes a los 40 años de la Unión de Cooperativas Tosepan en 2017, cuando cumplimos nuestros primeros 40 años, nosotros en nuestra forma de pensar Masehual decimos, tenemos que tirar la piedra más lejos. Entonces, cuando cumplimos 40 años, nos hicimos esta pregunta, ¿cómo queremos vernos en los siguientes 40 años? Entonces, es así como desde la Tosepan, desde los pueblos, hemos creado el Códice Masehual, en donde hablamos de cómo queremos vivir en nuestro territorio para los próximos 40 años. Cómo Ofelio se observa para el 2057. Y ese es un reto muy grande, porque conocemos planeaciones estratégicas de 3 y 5 años, pero planeaciones estratégicas de 40 años es un reto muy grande. Y en ese sentido, pues decirles que estos despertares a lo largo de 46 años han sido muy fructíferos para un territorio que es tan rico en recursos naturales, es tan rico en cultura, pero también es amenazada porque ahí está el ojo del capital, ahí está el ojo de la industria minera, ahí está el ojo de la explotación. Así como en el 77, hoy día las nuevas generaciones de socios cooperativistas estamos cada vez más unidos para luchar contra las empresas, para luchar contra el crimen organizado, porque ese es, a la llegada de los megaproyectos también es la llegada del crimen organizado, que mueve desde extorsión, robo, asesinato y hasta desaparición. Y entonces, sí, nuestra planeación estratégica es ambiciosa, pero también se ve envuelta en muchos retos para seguir trabajando. Gracias, Julián. Ofelio, Julián.